Últimas noticias de Venezuela y el mundo hoy. De manera descarada y creyéndose el todopoderoso, Diosdado Cabello amenazó que los periodistas que cubran los enfrentamientos en la frontera con Colombia deben ser considerados enemigos. El segundo al mando chavista aseguró que el conflicto fronterizo es responsabilidad de Colombia y no de nosotros, y arremetió contra los comunicadores sociales tildándolos de manipuladores. Diosdado Cabello fue enfático y lanzó una amenaza el pasado miércoles contra los periodistas venezolanos. Quien quiera cubrir el conflicto armado que está desarrollando en el estado fronterizo, que se atenga sencillamente a las consecuencias de manera ilógica, porque los periodistas están para eso, para cubrir la noticia. Más sin embargo, Diosdado Cabello, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. Están esperando que asesinen a unos venezolanos para hacer fiesta los palangristas. Hola amigos, otra vez aquí compartiendo con ustedes las noticias. Antes de iniciar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, darle like, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus amigos en las redes sociales. Yo diría que esta es la tapa del descaro, porque independientemente a que él tenga razón o no tenga razón, no le da derecho para amenazar tan abiertamente a los periodistas, porque para eso estamos nosotros, para hablar de la noticia. El trabajo nuestro es anunciar, mostrar lo que realmente está pasando, independientemente a los credos o a las ideas o a los afines que uno tenga con alguien o con un partido. Pero ese es el trabajo. Ahora, este señor está siendo directo. Quien haga, quien cubra ese evento es considerado enemigo. O sea, que da la potestad en este momento, si quiere, como dice escuetamente, pegarle un tiro y acabar con su vida, lo puede hacer porque es considerado enemigo. O sea, que entra dentro del conflicto. No, señor. Eso no puede permitirse ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Tiene que haber la libre expresión y la manera del libre periodismo a nivel mundial, donde se dé la noticia, lo que está pasando, que se dé minuto a minuto lo que está pasando, independientemente se destapen las verdades que se tengan que destapar. Pero desafortunadamente, y esto es para que lo tome en cuenta la comunidad internacional, que lo tome en cuenta la Corte Penal Internacional, que lo tome en cuenta la oposición, que todo el mundo esté consciente de lo que está pasando, porque parece que no pasará nada. Pero esto es algo que ya obviamente que nuestros colegas tienen miedo, y es un miedo existencial, porque sencillamente ya nos está metiendo en un conflicto que no nos pertenece. Nosotros simplemente nos limitamos a dar la noticia. Por eso dice, de manera descarada y creyéndose el todopoderoso, Diosdado Cabello amenazó que los periodistas que cubran los enfrentamientos en la frontera con Colombia deben ser considerados enemigos. El segundo al mando chavista aseguró que el conflicto fronterizo es responsabilidad de Colombia y arremetió contra los comunicadores sociales tildándolos de manipuladores. Diosdado Cabello fue enfático y lanzó una fuerte amenaza este pasado miércoles contra los periodistas venezolanos. Quien quiera cubrir el conflicto armado que se está desarrollando en el estado fronterizo es considerado parte del conflicto y que se atengan a las consecuencias. De manera ilógica, porque los periodistas estamos para eso, para cubrir la noticia, donde sea y como sea. Más sin embargo, Cabello amenazó, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo, debe ser considerado enemigo también. Están esperando que asesinen a unos venezolanos en Apure para hacer fiesta los palangristas. Según este señor, nosotros nos gozamos con la pérdida de la vida de los venezolanos, y no es así. Ojo a eso, porque no es así. Nosotros simplemente estamos cubriendo un medio informativo y sencillamente estamos hablando las cosas por su nombre. También de manera descarada, porque son ellos los que tienen alojada la guerrilla. Mire cómo es de contradictorio. Son ellos los que tienen alojada la guerrilla, y que así diga Vladimir y Nicolás, es un grupito, pero ellos los tienen alojados ahí. Ahora tienen un conflicto interno entre la frontera de ellos, de la frontera hacia adentro, pero entonces en este momento la mejor forma es echarle la culpa al otro. Diosdado aseguró que el conflicto fronterizo es responsabilidad de Colombia y arremetió contra los comunicadores sociales asegurando que quien quiera hacer creer al mundo que el gobierno colombiano está ayudando a los venezolanos
está haciendo es propagandista. Cabello dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN continuará dando respuesta contundente al conflicto con los guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Resaltó en su programa Con el Mazo Dando: ha sido clara y contundente y seguirá siendo así. Se ha creado una brigada especial para ejercer operaciones especiales, específicas, en la zona con todo el equipamiento para combatir a estos grupos paramilitares. Vuelvo y digo, chistoso, porque los paramilitares que están en esa zona también viven en Venezuela, como viven las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como vive el Ejército de Liberación Nacional también de Colombia, como vive el Hezbollah, como viven esos grupos colectivos de Cuba. Todos viven en Venezuela, pero ahora la mejor forma es echarle la culpa al otro. Lo que si no puso en consideración Cabello, que es lo que suena, lo que resalta, y sí ignoró, fue las múltiples denuncias contra los militares venezolanos que mantienen a los apureños en estado constante de zozobra, de amedrentamientos y amenazarlos, mientras que los guerrilleros continúan haciendo de las suyas en la localidad de La Victoria. O sea, acá en la población los hacen parecer como guerrilleros, pero los verdaderos guerrilleros están auspiciados y protegidos por ellos mismos. Asimismo, el canciller del gobierno dictatorial, otra joyita de la corona que no se sabe cuál es peor, atacó fuertemente al Estado colombiano y lo responsabilizó de la difícil situación fronteriza entre los países vecinos. El funcionario en sus declaraciones señaló a Colombia de haber desamparado sus límites en Venezuela, incluso tildó a la nación colindante de ser un narcoestado. Mire cómo juegan ellos al efecto espejo. Un narcoestado lo consideraron a Venezuela hace un par de meses. Entonces ahora ellos hacen lo mismo. O sea, ellos cometen la flagrancia, ellos cometen el error, ellos cometen el delito, pero lo mejor es echarle la culpa al otro de lo mismo. Definitivamente el chavismo sigue manejando la doctrina cubana. Hace sus fechorías y después culpan a otro de exactamente de lo mismo que ellos están haciendo. Según él, Colombia no es un estado y nadie lo puede negar. En Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado. El señor Arreaza en esa parte tiene razón. En Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras. No decimos que no. Pero lo que está pasando ahí en Venezuela ya no es problema de nosotros. Porque ustedes le dieron cabida a esos bandidos que vivían en Colombia, los recibieron como camaradas y ahora están chupando lo mismo. El común denominador es la industria del tráfico de estupefacientes, la industria de la droga que ha permeado por completo las estructuras de la sociedad colombiana. El único estado comprobado con pruebas irrefutables en este mundo es el Estado colombiano, según Arreaza. A pesar de que hay una república y unas instituciones, el control efectivo del territorio con el cual limita Venezuela a veces es de un grupo paramilitar, guerrillero, criminal, entre otros. Es decir, el Estado no tiene efectividad sobre ese territorio, por ende no brinda protección ni beneficios a los ciudadanos. El canciller chavista aseguró que el país abandonó la frontera y no ha delegado autoridad pública. Según la tesis de Arreaza, óigase bien, recogida por el medio Telesur, que es el canal de ellos, que es el que da las noticias que les conviene a ellos, la actividad ilegal cada día penetra más en la fibra de la institucionalidad, en la sociedad y en la economía colombiana. Además afirmó que a Colombia le entran 10.000 millones de dólares anualmente provenientes del blanqueo de capitales y 3.000 millones de dólares en producción de alucinógeno. El canciller, más sin embargo, le pedirá a México que sea mediador entre Colombia y Venezuela para abrir canales de diálogo con el fin de coordinar esfuerzos contra grupos irregulares. Vuelvo y digo, la doctrina cubana, hacen la fechoría, culpan al otro de las mismas fechorías que ellos hacen, los tildan de los mismos que ellos están haciendo y después piden a terceros diálogos, como son de convenientes. Según Arreaza, estamos empeñados de darle a lo largo y ancho de esta frontera la paz de nuestros pueblos. Como dijo el libertador Simón Bolívar, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza y lo más precioso de esta vida. Vuelvo y digo, doctrina cubana, hablen de Dios, hablen de Simón Bolívar, hablen de Chávez y ustedes van a tener el pueblo arrodillado, y eso es lo que están haciendo. Finalmente, Arreaza, en una rueda de prensa, envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
para establecer un canal directo con Colombia sobre el tema fronterizo. La pregunta es, ¿vale la pena dialogar con esos delincuentes y caer en el juego que ellos están propiciando con ese doctrinaje cubano? Está para pensarlo. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.